Gracias por seguir con nosotros aquí en Sin Barreras. Y bueno, tenemos ahora sí en nuestro espacio Asesoría Legal a un invitado. Es el doctor Alberto Vázquez, quien estará hablando con nosotros acerca de los derechos de las personas con discapacidad que están incluidos en la Constitución del Perú. Muy buenos días. Bienvenido, doctor Vázquez. Muy buenos días, Gina. Es un gusto tenerlo aquí para que nos dé un poquito más de información acerca justamente de los derechos de las personas con discapacidad que están en la Constitución y que muchas veces nosotros no manejamos, no tenemos mucha información. Hay en realidad tres cosas muy importantes en la Constitución respecto de las personas con discapacidad. En primer lugar, habría que decir que somos uno de los pocos países que expresamente menciona a las personas con discapacidad en la Constitución, que es algo muy importante porque eso genera visibilidad de este colectivo en el respeto de sus derechos fundamentales. Y luego la Constitución reconoce dos clases de derechos en particular que pueden ser enfocados en personas con discapacidad. Primero, menciones específicas a personas con discapacidad en el artículo 7, en el artículo 16, en el artículo 23, referidos a salud, educación y empleo, que ha sido normalmente el enfoque que se tiene respecto del tratamiento de las personas con discapacidad en el reconocimiento de sus derechos. Pero desde otra lectura, la Constitución nos ofrece desde su artículo 1, que habla del respeto de la dignidad humana, y del artículo 2, que es uno de los más importantes, porque tiene un listado de derechos fundamentales que se reconocen. En el numeral 2 del artículo 2 dice la prohibición de todo tipo de discriminación a una serie de categorías de personas, dentro de los cuales tenemos que incluir a las personas con discapacidad. Una lectura de todos estos artículos nos dice que la persona con discapacidad tiene los mismos derechos fundamentales que las demás personas que han sido reconocidos en la Constitución, ¿no? Algunos de los ejemplos de discriminación que se pueden apreciar, doctor, y que no están justamente en la Constitución. Sí, por ejemplo, en el artículo 23 referido al trabajo, al derecho al trabajo, la Constitución reconoce el principio protector en la relación laboral, es decir, que el trabajador siempre tiene un nivel de protección mayor respecto a su condición de subordinación respecto al empleador. En el caso particular de las personas con discapacidad, hace una precisión la Constitución de que se requiere establecer un mayor nivel de protección tratándose de una persona con discapacidad. Esto significa, por ejemplo, que se tienen que dar ajustes razonables en el empleo, que se tienen que dar medidas antidiscriminatorias en el empleo, que se tiene que fiscalizar el cumplimiento de estas medidas, y todo esto en realidad a partir de algo que la misma Constitución nos da, que es en su cuarta disposición final y transitoria, nos dice que los derechos que están reconocidos en la Constitución los tenemos que interpretar de conformidad con los tratados internacionales. Y hay un tratado específico sobre personas con discapacidad que el Perú ha ratificado recientemente, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y entonces, cuando nos adentremos a un derecho específico reconocido en la Constitución, hay que leerlo a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto nos permite establecer una serie de medidas que el Estado tiene que garantizar y que se desprenden de determinados derechos. Y por ejemplo, alguna persona que lee la Constitución, que sabe justamente cuáles son los derechos de las personas con discapacidad y se encuentra con un problema de discriminación, ¿dónde debería recurrir? ¿Qué debería hacer? Eso es muy importante porque muchas veces pensamos que la Constitución es una norma muy abstracta, que no establece garantías concretas, y no es cierto porque justamente establece mecanismos de defensa de sus derechos. Entonces, por ejemplo, ante una medida de discriminación es posible establecer una acción de amparo a través de un proceso judicial para la defensa de ese derecho vulnerado, que es el derecho a la igualdad y no discriminación. Y lo mismo podría suceder en los otros derechos que están amparados en la Constitución, y tratándose de un grupo en situación de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad, a través de la cláusula de no discriminación, en realidad cuando vulneran los distintos derechos, normalmente también me están vulnerando mi derecho a la igualdad. Un ejemplo, si no me dejan acceder a la escuela por tener una discapacidad, me están vulnerando el derecho a la educación, que está reconocido en la Constitución, pero a la vez me están vulnerando el derecho a la igualdad y no discriminación. En general, yo puedo recurrir ante, por ejemplo, los órganos jurisdiccionales, constitucionales, para defender esos dos derechos en un solo proceso, ¿no? Bueno, doctor, el tiempo es corto en la televisión, pero quiero comprometerlo para que el próximo programa esté con nosotros y podamos continuar hablando acerca de los derechos de las personas con discapacidad. Por supuesto, con mucho gusto. Bueno, y nosotros vamos ahora con nuestros consejos prácticos aquí en Sin Barreras.
Consejos prácticos para ayudar a las personas con discapacidad intelectual. Tratémosle de acuerdo a su edad, pero adaptándonos a su capacidad. Seamos naturales y llanos en nuestra manera de hablar a una persona con dificultades de comprensión por su limitación intelectual. Nos expresaremos usando un vocabulario sencillo, asegurándonos de que nos ha comprendido. En una conversación pueden responder lentamente, por lo que hay que darles tiempo para hacerlo. Sea paciente, flexible y muestre siempre apoyo. Si tenemos que explicarle algo, nos dirigiremos a ella con instrucciones claras y concisas, acompañadas, si podemos, de modelos de acción, ejemplos, demostraciones, guiar con la mano, etc. Procure estar atento a sus respuestas para que puedas adaptar la comunicación si fuera necesario. Ayudémosle en lo necesario, dejando que se desenvuelva sola en el resto de las actividades. Facilitemos su relación con otras personas. Si algo caracteriza a las personas con discapacidad intelectual, es su enorme capacidad de alegría, cariño y ternura. No desaproveches la oportunidad para descubrir personas diferentes que puedan enseñarte otra forma de ser feliz. Interesantes los consejos que nos han dado acerca de cómo tratar a las personas con discapacidad intelectual. Y ahora sí, vamos con nuestra agenda. Agenda sin barreras. Invitamos a inscribirse en nuestro Centro Educativo Técnico Productivo Inclusivo Alcides Salomón Zorrilla en los 8 talleres: confecciones, calzado, carpintería, cosmetología, masajes relajantes y antiestrés, jardinería y cultivos hidropónicos, panadería, pastelería, computación. Avenida Alejandro Granda sin número, Bellavista, Callao. Teléfono 465-7175. De julio a septiembre del 2012 se iniciará el censo y estudio biopsicosocial para personas con discapacidad del programa piloto Tumbes Accesible. Apoya el censo y estudio en discapacidad que se realiza en tu distrito y provincia. Ayuda a las brigadas que llegarán a tu hogar y brinda una buena información. Colabora y participa. Jóvenes a la Obra, Programa Nacional de Empleo Juvenil, invita a todos los jóvenes de 15 a 29 años con discapacidad visual, auditiva y motora a participar de los cursos gratuitos como teleoperadores de centros de información y diseño gráfico. Más información al teléfono 630-5170, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y así finalizando el programa, muchas gracias por habernos dejado ingresar a sus hogares. Si desean inscribirnos, ya saben, a comunicaciones@conadisperú.gov.pe. Será hasta la próxima semana. Gracias.